José Luis Guarner unas declaraciones que le hizo a Ariel Romer y a Trifó en Rossellini. Y si me lo permitís lo leo porque creo que es muy específico para lo que estamos hablando. Dice: trato de permanecer impasible. Y es cierto. La apariencia de las películas, sobre todo de esta época de Rossellini, son de impasibilidad. Cuando le preguntaban si era creyente o no era creyente, decía: simplemente muestro personas que creen en Dios. Creo recordar alguna de sus declaraciones. Pero es una impasibilidad, digamos, de primer grado, porque después hay algo más. Después decía: me parece que lo asombroso, extraordinario, emocionante de los hombres es precisamente que las grandes hazañas y los grandes hechos se producen de la misma manera. Ahí está curiosamente el paso de Roma Città Aperta al general de la Rovere, concretamente. Tienen el mismo eco que los simples hechos de la vida cotidiana. Trato de transcribir los unos y los otros con la misma humildad. En ello hay una fuente de interés dramático. Yo creo que esta definición de Rossellini es lo que le sitúa, lo que he intentado transmitir anteriormente. Que dicho al principio, cuando lo dice lo de creer en Dios, hay una entrevista que le hacen a él poco antes de morir en el Hotel Algonquin, que viene en la edición esta de Adriano Apra, que viene, por cierto, una de Miguel Marías y de Ginas, fantástica, una entrevista que hicieron años antes, y entonces le dicen: ¿usted cree en Dios? Y él dice: no. Pero ¿usted creía en Dios cuando hizo Stromboli? Y no contesta, dice: bueno, yo me fijaba en la gente que creía, pero yo eso, y no vamos a entrar en una discusión teológica, pero creo que es que Rossellini es muy importante en ese sentido. Ahí hay un acercamiento más que panteísta, como tú dices, hacia un Dios o algo de redención que está en esa película, que luego en Viaggio in Italia, el que cuidaba, y tú lo sabes muy bien, los encuadres, hay un milagro. Esa película termina con un doble milagro. El milagro que se produce y el matrimonio que estaba a punto de romper y que se une. Dice: eso está claro que era un creyente. Y la puesta en escena se compromete con el milagro. Cuando se ve Viaggio in Italia se puede observar eso. Hay otro milagro, en cierto modo. Es decir, esta mujer se va desesperada, se sube allá arriba, llora amargamente, quiere morir, se enfada, quiere morir, no puede resistir, se duerme y a la mañana siguiente amanece luminosa, ya está transformada, de repente ya quiere vivir, ha encontrado la paz, ha encontrado su libertad interior. ¿Y de dónde le ha venido todo eso en una noche? Rossellini en la época televisiva rodó una película que no podemos olvidar, aunque personalmente no me guste excesivamente, que es una biografía sobre Blaise Pascal. Y yo creo que el aspecto cristiano, por decirlo de alguna forma pascaliano, de comprender con el corazón antes que con la inteligencia, está en esa zona difusa de ese momento, que desde luego estuvo preocupado al menos por el hecho religioso, parece harto evidente. Desde Francesco Giuliani diría hasta los hechos de los apóstoles. No, yo te voy a decir, él era el sacerdote que a veces... ¿Cómo lo conociste? A lo mejor tuviste ocasión de hablar del tema. Yo conocí a una persona clave en esta película y en esa relación. En ese momento había un dominico en Roma que se llamaba Félix Morleón, un hombre inteligentísimo que trabajó, aunque no figura en este guión, y figura en el libro de Guarner, sí que lo menciona, y trabajó también en Francesco. Y este hombre fue, ante esa incomprensión general, actuando, porque así era él, y las veces que yo hablé con él, era un hombre maravilloso, grande, gordo, toda humanidad, pero al mismo tiempo con una trascendencia en los ojos, algo que impresionaba. Este hombre fue el amigo íntimo de comer y cenar y estar en casa de Rossellini y de Ingrid Bergman cuando están acosados por todo el mundo. Y yo creo que hay cosas que Rossellini apreciaba mucho de él. Y Morleón fue un hombre muy decisivo. Yo tuve la suerte incluso de ver el Francesco presentado por él en un cineforum y tal, y explicó. Y yo sí creo que como casi toda la cultura mediterránea, pierdas o no pierdas después con el conocimiento la fe está implícita en casi todos nosotros. Eso es una cosa... Yo creo que Rossellini, yo además creo que esto lo dijo él en alguna ocasión, uno de los aspectos que le interesaba mucho del cine de esta época era el seguir a unos personajes, en la búsqueda de esos personajes, de una serie de valores que ellos mismos desconocen, pero que intuyen. Entonces, esa especie de itinerario de búsqueda de unos valores que ellos presienten, pero que no saben en qué consiste, a Rossellini le interesaba mucho seguir esa evolución y además esperar a que en esa peripecia de los personajes se produjera, me parece que lo llamaba el shock o el momento en que de repente tenían como esa iluminación. Evidentemente, eso es lo que les pasa a los personajes de Rossellini. Fíjate de esta lo curioso época. Que Ingrid Bergman, que rueda Juana de Arco con Víctor Fleming, nunca transmite eso, que está haciéndose la biografía de una santa, porque al final de cuando hablas ya el encuadre y todo, dice, y no transmite ni la mitad, no transmite nada comparado a ese despertar
de Ingrid Bergman, ahí tiene esa iluminación que no lo tenía cuando hacía Es que esa cambia película. hasta físicamente Ingrid Bergman. Y de tal manera la ascensión hacia la cumbre, a mí me recuerda mucho el camino hacia el Calvario, ¿eh? Sí, Ojo. yo creo que Y eso no creo que sea muy casual, ¿eh? Yo creo que esa secuencia es muy clave porque es una secuencia, el colmo de la abstracción por la escenografía. Cómo se aprovecha de la escenografía del paisaje, como a lo largo de toda la película, aparte de los humos que pueda haber en ese momento dramático de la proximidad del volcán, como dice Juan Cobos, hacia el sacrificio. No se sabe bien. Y ahí está presente todo. Está el viejo dios pagano de la isla, que es el volcán, con las viejas mitologías mediterráneas y todas esas cosas. Está también la presencia de Dios, con ese personaje del sacerdote tan complejo, que unas veces es muy comprensivo, otras veces es quizás demasiado hierático, demasiado esquemático con respecto a ella. Realmente con el único con el que se confiesa, en el sentido humano, es con el sacerdote. Una secuencia en la que mezcla una cierta seducción para pedirle los dólares correspondientes. Que ya está dispuesta a tener relación sexual con él. Es casi la tentación de San Antonio. Como tiene también con el farero. Sí, exactamente. Que ya no la pinta en ese sentido nada ambigua. La son dos seducciones clarísimas. Y curiosamente, al cura y al farero, ¿no? Está ahí presente, y yo, esa secuencia final, pues bueno, la el plano relaciono... cuando ella se cae, perdona, sí. Y es el que se podrá ver, y la levanta cuando están en el agua, en la playa, la mirada de ella es absolutamente una mirada de deseo. Y en la cueva es que le acaricia, o sea, en la cueva se entrega realmente a él, a que él no traga. Que no se sabe si al final ella va también al dar la vuelta al volcán al otro lado, está el farero, claro. Sí, porque la película además utiliza algunas elipsis muy brutales. Por ejemplo, cuando al comienzo de la película está en el campo de concentración y le niegan el visado a Argentina porque evidentemente ha falsificado la relación. Por cierto, sale una chica en pantalón corto. Yo no creo que se hayan visto muchas mujeres en pantalón corto hasta quizás entonces. En Arroz Amargo, ¿no? De Santis, cuando salía... 48. Cuando salía la Mangano, ¿no? Que había de otra manera. Era arroz, que obligaba el arroz. Pero esas elipsis brutales, una película muy construida... Eso quiero decir que es muy sensual también la película, en todos los aspectos. Hay una elipsis brutal porque ella le dicen que no al visado e inmediatamente corta brutalmente a Rossellini a la boda. Y luego está la secuencia en esa especie de caverna de la playa, también por hablar en términos platónicos, en una seducción poco platónica en la que intenta seducir al farero para que la saque de la isla y también corta brutalmente de manera elíptica para la huida hacia esa secuencia final. Y yo quisiera recordar aquí que esa secuencia, por ejemplo, me recuerda enormemente a una bastante parecida de Tres Padrinos de John Ford, con John Wayne, en el desierto, con las páginas de la Biblia pasando aquí. Hay un soliloquio que lo había firmado Beckett, invocando a Dios de una forma, no se sabe si desesperada o confiada concretamente. Esa mirada que hace hacia el pueblo diciendo no puedo volver, eso es la cárcel, como habéis dicho anteriormente, la anterior cárcel, ¿no? Está ahí también Dreyer, en gran parte, en la escenografía concretamente. Está Kurosawa, gran parte de una película como Ran, rodada en unos terrenos volcánicos, aprovecha de igual forma el paisaje. Pues y está Murnau, está el amanecer de Murnau y está Resné, que a ti te gusta tanto, con la cita de Marienbach. Con eso, lo que yo quiero decir es que si colocáramos en el centro, Rossellini está en el centro del cine europeo. A una parte Renoir y a través de eso Truffaut, que fue su secretario también, ¿no? Y todos los franceses de la Nouvelle Vague. Pero es que al otro lado está Dreyer y en el centro Murnau, por decirlo al fondo, y luego en línea directa pues está Bertolucci. Es decir, que Rossellini de alguna forma es la gran fuente de la que emana todo el cine europeo moderno y todo el cine de hoy en día. Para llegar a Rossellini hay como que reencarnarse 10 veces, porque la huella moral de la posguerra que tú decías, eso lo da con un plano de Ingrid Bergman. Dice, bueno, el pasado no lo quiero ni saber. Dice, solo con el plano de ella cuando está declarando, ese plano de ella declarando. Eso es fantástico. Bueno, es que el personaje de Bergman puede ser incluso el personaje de Casablanca. Una Ingrid Bergman que no hubiera encontrado a Víctor Laszlo. Es una lituana, es una persona sin patria que se casa en Checoslovaquia y que acaba en Yugoslavia. Es casi una mujer perdida de alguna forma. Eso es lo que ella cuenta. Sin oriente. Claro, sí, por supuesto. Que eso es lo que ella cuenta, pero claro, que tú dices la huella moral de haber estado en ese campo y de cómo presenta a esas mujeres en esa panorámica con la que empieza la película, que me parece es al contrario de la del final, ¿no? Que cada uno habla un idioma además, ¿eh? Francés, alemán... La película termina con una panorámica sobre la cumbre. Esto es Europa, es la Europa de los derrotados. Habla una en español, pero perfecto español. En el guión original creo recordar que no eran, vamos, lógicamente cuando pensaba que lo iba a hacer Anna Magnani, no tenía este pasado lituano y tan internacional. Sería como un volcán, ¿no? Porque era una prostituta que sale y la coge a alguien para casarse. Esto fue porque, como le decía
Bergman en la famosa carta, ella hablaba muchos idiomas, pero en italiano solo sabía decir te amo. No, y además seguro que como iba al mercado Ya era americano tenían que bastante, ¿no? justificar. Te das cuenta que Bergman, en ninguna película de Bergman, ninguna de ellas... ¿De Ingrid Bergman o de Ingmar? Ingrid Bergman, Ah, bueno. ella nunca es americana. Porque tiene mucho acento. el sonido natural y entonces la ponen aquí porque va a ir para América. Casablanca es Noruega, ¿no? Pero a mí me gusta, hay una cosa que pasamos, a mí me gusta mucho, que está muy bien descrita, y creo que es un mundo que le va fenomenal a Rossellini, que es la gente de la isla, los personajes de la isla. Porque yo he participado eso mismo, yo he tenido muchos años una posibilidad, y he estado afincado para irme ya, para acabar allí mis días, en una isla volcánica también en Canarias, y conozco, y efectivamente hay algo que hace difícil aceptar a la gente que viene de fuera, y de establecer un diálogo con ellos, sea o no sea de tu idioma, porque el isleño tiene una mentalidad muy especial, muy especial. A mí me parece que en ese mundo Y eso está- de ruido, como tú decías, esa posguerra que todavía se está alargando, por eso decía yo quizá lo de la piedra Rosetta, él apuesta porque al final ella dice, algo vive fuera y dentro de mí. Y algo no está muerto, y algo va a vivir fuera y dentro de nosotros, sea el continente, sea el mundo o sea esta mujer. Lo que pasa que es el problema es que va llevándolo de la mujer a un estudio de la mujer, pero a un estudio de su mujer, y que el paisaje, como yo decía, está como en el espíritu. Fíjate esto, ahora acostumbrado a un tipo de cine producido por la televisión, de impacto, todo en color, etcétera, poner esta película puede ser un shock para mucha gente, pero no lo digo en el sentido peyorativo, sino para muchas personas de 18 años, de 16 años, que ven esta película, es encontrarse algo absolutamente distinto a lo que están poniendo, no en televisión, todas las televisiones del mundo, todas las salas del mundo,